de la conciencia y tomamos un texto clave en Hebreos capítulo 9, verso 14, cuanto más, dice la Biblia, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, la Biblia nos habla, nos dice Hebreo, relatando un poquito los sacrificios del Antiguo Testamento, que el sacrificio de Cristo es el perfecto, no es la sangre de un animal, sino es la propia sangre del Hijo de Dios que fue derramada. Esa sangre fue derramada para que todos aquellos que creamos, que nos acerquemos a Él, limpia nuestra conciencia. Y la base de la limpieza de nuestra conciencia, ¿para qué es? Es para que sirvamos al Dios vivo. Nunca podemos llegar al servicio de Dios y contar con los beneficios del servicio de Dios si nuestra conciencia no ha sido limpiada. Porque muchas veces lo vemos como una fábula, ¿no? La sangre de Cristo limpia mis pecados, pero ¿dónde están alojados los pecados? ¿Dónde los ubicamos en nuestra vida? Y la Biblia nos habla que están alojados en nuestra conciencia, que tiene la capacidad de la conciencia de juzgar nuestra vida. Es el mentor que tenemos adentro que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y cuando la conciencia está muy manchada de pecado, muy sucia, es cuando la persona, vimos lo que decía David en la oración, mis males me han alcanzado. Es cuando viene la depresión, cuando viene el miedo, todos esos problemas mentales que tienen las personas, es porque la conciencia ya está saturada de pecado, saturada de maldad, y por eso la gente viene a Cristo. Cuando llegamos a Cristo, dice la Biblia que Él limpia nuestra conciencia, la deja limpiecita para servir, no a las obras muertas, sino servir a Dios. Queremos servir a Dios, queremos servir en la casa de Dios, en la obra de Dios, en el reino. No podemos servir si no hemos aceptado esa sangre. Aceptar esa sangre es aceptar el perdón de Dios. Aceptar esa sangre es aceptar a Jesús como un único y suficiente Salvador. Aceptar esa sangre realmente es aceptar a Dios como el creador de nuestra vida, como el que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eso es aceptar a Dios. Eso es aceptar la sangre de Cristo. Y muchos de nosotros, por mucho tiempo, esperamos la voz de Dios que nos hable y queremos a veces ir a buscar a un profeta, ir a buscar a alguien que tenga el don de ciencia. Pero hoy día vamos a aprender cómo habla el Espíritu Santo. ¿A dónde habla? Y habla a nuestra conciencia. Romanos capítulo 9, verso 1 nos dice: verdad digo en Cristo, no miento, dice. Escucha Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Qué bueno es poder conocerse uno cómo funciona en el plano espiritual. ¿Para qué? Para que no aceptar palabras ahí que son realmente vanidad y que llegan a nuestra vida de muchos lugares y pensamos que Dios no está hablando de esa forma. Dios habla a través de nuestra conciencia. Dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Parece Pablo que aquí nos quiere decir que la conciencia está muy relacionada con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, esperamos una palabra de Dios, pero la palabra de Dios viene a nuestra conciencia, no viene a nuestros sentimientos. ¿No ve que hay una frase que por ahí que se dice siempre, tenés que seguir el deseo de tu corazón? No, el deseo de tu corazón te va a llevar a perderte. Todos toman como centro de la vida del hombre el corazón. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién conocerá el corazón de Dios? Entonces, la palabra de Dios no viene. Entonces, cuando los chicos, por ahí yo los veo ahí en las novelas, las películas, dice, seguí los consejos de tu corazón. Al infierno. Cuando esperamos y decimos, ay, siento en mi corazón un fuego. No, entonces no. La voz del Espíritu Santo viene al Espíritu. Y yo te voy a explicar por qué. La Biblia dice que Dios es Espíritu. Entonces, la única manera que nosotros podemos comunicarnos con Dios es a través de nuestro espíritu, que está muy poco y casi nada desarrollado por la ignorancia que hay en nuestra vida. Dios es espíritu
Dice la Biblia que los que le adoren le tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entonces no podemos llegar a tocar a Dios con nuestras emociones, con nuestro llanto, con nuestro dolor. No, a Dios no lo podemos tocar. Tenemos que estar en la misma sintonía de Dios, y la sintonía de Dios es espíritu. Jesús dijo algo muy importante: mis palabras son vida y son espíritu. Entonces tenemos que dejar de vivir esa vida llena de emociones, llena de sentimiento. Wow, yo siento en mi corazón de hacer esto. No, tenemos que sentir en el espíritu. Porque dice Pablo: verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Si usted quiere comenzar una vida cristiana, tiene que ponerse sensible al Espíritu Santo. ¿Y dónde habla el Espíritu Santo? Habla la conciencia, al mentor que tenemos adentro, que cuando tomamos decisiones, él se prende la luz roja o la luz verde. ¿Seguimos avanzando o no seguimos avanzando? O lo dice: sí, esto lo podemos hacer, y esto no se puede hacer. Pero no lo escuchamos nuestro corazón. Y creemos que es Dios el que está hablando a nuestro corazón. Y Dios habla por la Biblia, nos dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, la ignorancia de cómo funcionamos, de cómo nosotros actuamos, hace que nosotros nos dejemos guiar por nuestro corazón. Y dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando nosotros nos arrepentimos a Dios y le pedimos perdón, en ese momento la sangre de Cristo nos limpia, dice, de todo pecado. Los pecados están asentados en nuestra conciencia. Porque ese pasado tan pecaminoso que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Hace que nosotros no podamos avanzar. Lo vuelvo a repetir. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Qué es lo que le pesa al hombre? ¿Qué es lo que le pesa a la mujer? ¿Qué es lo que le pesa? Los malos recuerdos que fueron ocasionados por momentos difíciles para él y quedaron marcados en su corazón. Pero están asentados en su conciencia, que lo trae al presente, y esa persona no puede avanzar. Si usted fracasa como empresario, después quiere volver a hacer lo mismo y su conciencia: no, si ya te equivocaste, ya no podés hacerlo de vuelta. Y así, en muchas cosas. Si sufriste una decepción muy grande en la iglesia, si sufriste una decepción muy grande como hombre o como mujer, ya no crees en el amor, ya no crees en la esperanza, y eso está ahí asentado en nuestra conciencia y no nos deja avanzar. Por eso Jesús dijo: venid a mí todo lo que estáis cansado y cargado, que yo os haré descansar. Hay un cansancio que no se ve, literalmente no se puede ver, pero es un cansancio en nuestra mente y en nuestro razonamiento, que perdemos la esperanza. Entonces, cuando llegamos a Cristo, la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obra muerta, dice la Biblia, para que sirvamos al Dios vivo. Es por fe, no se ve, es por fe. Tenemos que creer que somos perdonados por Dios. Y cuando el diablo venga con esos recuerdos, porque el diablo sabe lo que te pasó, el diablo sabe lo que te hizo doler, y vuelve con esos pensamientos. Y te manda esos pensamientos, y tú tienes que decir: mi conciencia está limpia. Rechazo esos pensamientos. En el nombre de Jesús he sido perdonado y tengo una nueva naturaleza. No me muevo por emociones, sino me muevo por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la nueva naturaleza. No podemos llegar a la iglesia a recibir el perdón de pecado y seguir nosotros viviendo o manejándonos o apoyándonos en los sentimientos y en las emociones. Pablo no le importaba si tenía, si no tenía, él siempre se mantenía a un nivel espiritual, porque había entendido que el diálogo que él tenía día a día era con el Espíritu Santo. Así que podemos aprender mucho de la palabra de Dios. Entendamos
Primera de Juan 3:20. A ver, vamos a ir a la Biblia. Primera de Juan 3:20. El libro más ligero de la Biblia, tiene tercera. Dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mayor que el corazón, dice, es Dios. ¿Y dónde escuchamos a Dios? Pablo nos habla, nos dice que tenemos una relación con nuestra conciencia. Estamos esperando que Dios nos hable. ¿Cuántos esperamos que Dios nos hable? ¿O no, pastor? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero Pablo dice, mi conciencia me da testimonio, escuche bien, o sea, cuando la conciencia está en el Espíritu Santo, cuando está encaminada por la palabra, cuando está encaminada por la dirección correcta. Y el pastor comenzó hablando de un texto bíblico que mandaron: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es el camino que necesitamos, es la verdad que nos hace libre, y es la vida que nos da Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, nos da testimonio. Hay un vínculo muy profundo entre la conciencia y el Espíritu Santo. Bien, tenemos bien claro entonces cómo trabaja Dios y cómo habla Dios al ser humano. Cada uno de nosotros, y no hay excepción, tenemos la capacidad de poder hablar con Dios. Y no solo hablar por Dios a través de la oración, es muy lindo hablar con Dios a través de la oración. Y es, la verdad que es algo, un privilegio poder orar a Dios y que Dios nos escuche en este tiempo de gracia. Pero también es muy importante escuchar a Dios. Escuchar la voz del Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia y nos dice realmente qué es lo que tenemos que hacer. Porque nosotros hacemos, pero no sabemos si está bien o está mal. Porque muchas veces tenemos nuestra conciencia cauterizada. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, para que ya vayamos un puntito más creciendo en el conocimiento de la conciencia. Porque todos pensamos y la dejamos ahí la conciencia para que la estudien los psicólogos o los parapsicólogos, el psiquiatra. Hechos 23, capítulo 1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia, dice, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cómo se vive delante de Dios? Con buena conciencia. O sea, con una conciencia que se somete a la palabra de Dios. Cuando usted va a mandarse, veo que uno a veces se va a deslizar. Se va a deslizar, ¿vio? Y uno no le pregunta al Espíritu Santo: entonces será la voluntad de Dios que me caiga. No es la voluntad de Dios, es que no escuchamos a nuestra conciencia, porque el Espíritu Santo, donde habla, es ahí. Cuando vamos a hacer algo, ¡wow!, la conciencia nos dice, eso está mal. No tiene el poder para anularlo. El poder lo tenemos nosotros, porque tenemos un libre albedrío. La anulamos la conciencia y seguimos metiendo, lo seguimos metiendo más abajo. La patita en el barro. La patita en el barro. Entonces, cuando tenemos avivada la conciencia, cuando está regenerada espiritualmente, entonces podemos caminar seguro. Cuando uno va a hacer un negocio, va a hacer algo, ante la duda dice, si es la voluntad de Dios que se haga, y si no es la voluntad de Dios que no se haga. Pero el Espíritu Santo trata de hablar, pero es una parte que nosotros como hijos de Dios tenemos que ejercitarnos. Dios no habla al corazón, Dios no habla a las emociones, Dios no habla al sentimiento. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde hay un mensaje cristiano progresivo, y lo que nosotros tenemos que vivir es una vida espiritual. Se está viviendo un cristiano emocional. Si Dios me da es porque me quiere.
un cristiano que estamos viendo una vida cristiana que tengo que hacer algo para recibir. No, 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 no. La salvación es por fe. Y dentro de ese paquete viene una comunicación con Dios, viene una restauración donde podemos hablar con nuestro Padre, donde podemos ser parte de un cuerpo. ¿Y por qué a veces nos cuesta tanto unirnos en un cuerpo? Es porque no somos espirituales, somos carnales. Vivimos de emociones y de sentimientos. Dios quiere en este tiempo levantar una iglesia que se levante con poder en el mundo espiritual, no en el mundo emocional. No que mueva masas emocionalmente, masas de jóvenes, masas de gente sentimental y emocionalmente, sino quiere mover masas espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades en el mundo espiritual. Tenemos que ser conscientes que tras la guía del Espíritu Santo nosotros vamos a poder ser más que vencedores. Dios nos ha dado y nos ha dotado de una conciencia, cada uno de nosotros, todos tenemos. ¿Qué sucede con la droga, pastor, hoy día sábado? ¿Qué hace? Que las personas, los jóvenes, vayan a esa sustancia y pierdan la voz de la conciencia. La pierden porque la anulan, pierden el libre albedrío. Entonces ellos se sumergen en la droga, en el alcohol, y hace que la conciencia quede cauterizada, la quema, la anulan. Entonces pasa esa noche, pero después la conciencia vuelve a decirle. La conciencia vuelve a hablar y a culparlo de lo que hizo esa noche. Hay una comunicación que Dios quiere establecer con tu vida. Ahí cuando comiences a orar, cambia la perspectiva. Comienza a orar y dile a Dios que quieres tener una comunicación con el Espíritu Santo, porque la conciencia es la que la condena o la que nos permite hacer las cosas. Mire cómo funcionamos. Pero más allá de que nuestro razonamiento nos permita también escuchar la conciencia. Otro problema más. Otro problema más. Tenemos el corazón en contra de la conciencia y el razonamiento humano que se basa en el conocimiento humano, en el poder o la sabiduría humana. O escucha al corazón. O escucha al corazón. A aquel le salió bien, yo voy a hacer lo mismo que aquel. Cuando entendemos que ninguno de nosotros somos iguales, tenemos una función diferente en el cuerpo de Cristo. Anímese a creerle a Dios y usar lo que Pablo nos habla. Hay una gran intimidad. No esperemos que llegar a la reunión para escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted en su hogar puede doblar sus rodillas, si ha aceptado a Cristo, si se ha arrepentido, si quiere ser una nueva criatura, y escuche la voz del Espíritu Santo. El diablo no quiere que usted se conozca. El diablo quiere que usted sea un ignorante de cómo se mueve, de cómo se maneja su cuerpo, su vida, su espíritu, su alma. El diablo quiere que usted ignore las funciones que usted tiene, porque mientras más usted conozca, más tiene en contra del diablo. Mientras usted menos se conozca, el diablo más tiene lugar para vencerlo. A ver, ¿no se quiere, pastor? Ahí nos dijeron que tenemos unos minutitos más. A las 10 tenés que cortar, te quedan 6 minutos. Entonces, podemos ver realmente que Dios no habla al pastor nada más. No habla solamente al líder. Dios habla a todos aquellos que tengan un lugar donde le puedan intimar con el Espíritu Santo de Dios. ¿Tiene algo, pastor, ahí? Sí. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y escucha esto. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuál es el peligro? ¿A quién escuchamos? Claro, ¿a quién escuchamos? Porque sabe, bueno, eso lo vamos a dejar para allá para la semana que viene, de cómo se alimenta la conciencia. Eso ya lo vamos a dejar para la semana que viene. Cómo se educa.
Dice en Hechos capítulo 24, verso 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia, escuche, sin ofensa ante Dios. Wow. Y ante los hombres. Wow. Cuando la conciencia es limpiada por la sangre de Cristo, tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, sin que nadie nos acuse y sin que nadie nos reproche. Y cuando nosotros ligamos esa conciencia al Espíritu Santo, a esa relación, nuestras decisiones no van a fallar, pastor. No, si hay una guía a la cual nosotros les podemos poner fe, confianza, a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero todos piensan que el Espíritu Santo nos guía tras una luz, tras una estrella, tras un ángel. No, no, no. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Entonces tiene que haber un lugar donde Él se comunica. Y ese lugar, según Pablo, la Biblia nos dice, es la conciencia. Amén. Amén. Segunda de Timoteo. Ahí vamos a buscar en Timoteo. Nos habla de 1:3. A ver qué nos dice Timoteo. Timoteo nos decía algo lindo. Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Fíjense, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo, hablándole a Timoteo, ¿no? Le dice: con una conciencia limpia sirvo a Dios. Y me recuerda esto en el caso de que todos conocemos y ha sido muy predicado, el mensaje de Sadrat, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego, ¿no? Y unas palabras que me quedaron grabadas a mí de estos hombres, estos jóvenes, que le dice: al Dios que servimos nos librará del horno de fuego. Sus conciencias le daban testimonio de un servicio puro a Dios. Y lo echaron al horno de fuego. Y ahí en el horno se encontraron con Jesús. Fíjese, al Dios que sirvo. Y acá nos está hablando que tenemos que servir a Dios con una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. No ensuciemos nuestra conciencia. No la anulemos. No la apaguemos. ¿Y cómo la apago? Usted dirá. ¿Cómo se apaga la conciencia? Por obras. Porque creyendo que somos buenos diezmadores o buenos ofrendadores, vamos a callar la conciencia. Porque venimos y servimos a Dios, o oramos en los hospitales, o vamos a predicar el Evangelio. Tenemos buena conciencia. No, la buena conciencia es por fe y por gracia. Después de eso vienen las obras, que hace una buena conciencia delante de Dios primeramente y luego de los hombres. Amén. No, ¿usted no sabía que tenía una conciencia, pastor? Sí. ¿Y cómo nos habla, ¿Y cómo nos habla cuando le prestas atención a la conciencia? Y en el momento exacto te llama justo a reprensión, a cambios, te llama la atención. Cuando y anular pensamientos, ¿vio? Sí, cuando no queremos cambiar. Yo me acuerdo... el peso que se siente después que uno desobedece la conciencia, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Yo pasé por una crisis donde la conciencia me hablaba cada 20 minutos o 15 minutos. Y me llamaba la atención y yo no quería, ¿viste? Cambiar. Y no quería cambiar, pero el Espíritu Santo me hablaba y me hablaba la conciencia diciéndome: estás por caer. Estás por caer. Estás por caer. Caí. No caí. Pero la tenía una advertencia. No, fíjate que
es como un filtro, veo que filtra los sentimientos del corazón, porque el corazón dice, no, hagámosle esta, total, vamos, pedimos perdón a Dios y... No, pero no pasó eso. Caí en el pecado, un pecado tonto, ¿viste? Pero cuando vos sos ministro y te está hablando el Espíritu Santo y no lo querés escuchar y te está hablando, y caes en ese trompiezo. Entonces vio mi corazón sano de que no quería estar en esa situación, y entonces Dios cambió el juego. Dios se encargó de cambiar el juego por amor de su nombre, no porque yo era un santo. No, por amor de su nombre cambió los juegos y me limpió. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 12. Por nuestra gloria es esta, porque nuestra gloria es esta. El testimonio, escuche bien, porque nuestra gloria es esta. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más a vosotros. Qué importante es tener el respaldo de nuestra conciencia, pastor. ¿Ah? Pensamos tranquilamente, serenamente, se pueden ver los frutos del Espíritu, porque no hay nadie que nos acuse. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a seguir incurriendo la semana que viene en cómo se alimenta la conciencia. Porque veo que la Biblia habla de la conciencia. Todos pensaban que era la sangre de Cristo, echar fuera demonios, pero también tiene la palabra de Dios, la instrucción de cómo funciona nuestro cuerpo y cómo podemos llegar a una madurez espiritual, a una estatura donde podamos contemplar la grandeza de Dios y sentir cada vez más el amor de Dios, porque Él no se escondió nada, nos dio todo lo que Él sabía en la palabra de Dios. Así que muchas bendiciones.